Hola, yo soy Tania. Hace unos días vi un video de un pastor que dio una conferencia acerca de un movimiento que se llama judaizantes. Lamentablemente sobre judaizar habla muy poco, más bien empieza a hablar de filosofía, conjeturas, malas interpretaciones de la escritura. Y miren, tanto como preocuparme que en algún momento a mí se me llame judaizante porque lo han hecho, e inclusive este pastor ha hecho escarnio de mi persona junto con la otra persona del canal de YouTube. Me preocupa la situación de que mucho cristiano está creyendo en las palabras de estas gentes, de estos gentiles, porque ellos se autodenominan gentiles. Entonces, a mí me preocupa mucho que perviertan a las ovejas, que las ovejas lleguen a creer estos disparates que dicen al grado de creerse sabios en su propia opinión y que dicen que ellos conocen todo y que supuestamente están atacando una herejía o que están atacando una secta. Señores, no están haciendo eso. Sobre judaizar están hablando muy poco. Honestamente se les nota el afán de querer difamar, de querer injuriar, o sea, de verdad se les nota esta necesidad de querer quedar como sabios, pero en esa necesidad de querer quedar como sabios y que les den palmada en el hombro y les digan, ¡ay, usted sabe mucho! Y bla, 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 no se están dando cuenta de que están diciendo herejías, herejías. Escúchenme bien, herejías. Y ahora, para cualquier cristiano, ¿no? Una de las ovejas que venga y escuche este video, escucha bien, escucha bien. Te voy a dar las razones de por qué yo digo que son herejías lo que están diciendo y que no deberías de escuchar a cualquier maestro y que no deberías de ovacionar y decir, oye, él está en la verdad y quedarte con lo que él dijo. Porque si tú no estudias, vas a caer en la trampa de lobos vestidos de ovejas. Y a veces el lobo ni siquiera sabe que está vestido de oveja y que es un lobo. Y ahí anda dando conferencias y ahí anda dando mensajes y diciendo que él es pastor y que está en contra de una secta, pero lo único que está haciendo es estar en contra del Mesías. Porque lo que dijo es en contra del Mesías. Escucha bien, hermano cristiano, escucha bien, hermano, por favor. No me creas a mí, no me creas a mí. Créele a la escritura y a lo que te voy a mostrar y tú toma tu dictamen. Tú estúdialo y toma tu dictamen y busca la manera de reservarte de cualquier maestro que encuentres en redes sociales. Voy a comenzar leyéndote esto. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual es diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Quiero que hagas énfasis en esto. Este reino va a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos, al pueblo de Dios, va a quebrantar y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No solamente eso. Quisiera que leyéramos Apocalipsis 12. Yo entiendo que el cristianismo evangélico reconoce y sabe que Apocalipsis 12 habla de la iglesia, del pueblo de Dios, y dice en el versículo 17 de Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra en contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por fines educativos o por fines de este video voy a nombrarle Jesucristo, mi Señor, para que sea una mejor comprensión de lo que estoy diciendo, sabiendo que van a haber hermanitos cristianos que me van a estar escuchando. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos.
Aquí está la paciencia de la iglesia, aquí está la paciencia de los Kadosh, aquí está la paciencia de Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Es muy importante que sepas que la bestia, el anticristo, este reino que está en contra del Altísimo, va a querer cambiar la ley y va a querer cambiar los tiempos. Y cualquiera, dice Juan, en primera de Juan, que cualquiera que niegue a Jesucristo es un anticristo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Abusados, porque no solamente de boca podemos negar al Mesías, podemos negar a Jesucristo. En nuestras acciones, en nuestros argumentos y en nuestro estudio bíblico. Por eso cuando estudiemos, todo nuestro estudio debe de ser para gloria y honra de nuestro Mesías. Vamos a analizar lo que este personaje dijo. Porque algunas de las fiestas de Yahvé, de Levítico capítulo número 23, tenían días de reposo. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes ácimos, que se celebra desde el 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan, la ley, la Torá, el Pentateuco, establece que el primer día de esta fiesta y el séptimo día de esta fiesta precisamente eran Shabbat festivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando encontramos esta palabra. Si queremos estudiar el cuarto mandamiento, el descanso del séptimo día, tenemos que estar muy, muy seguros de que lo que estemos estudiando precisamente esté relacionado con el tema que queremos aprender a estudiar. Esta parte la puse porque considero que es muy importante para algo que vamos a relacionar más adelante. Esta persona conoce bien acerca de la fiesta de la Pascua y acerca de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura lleva un Shabbat al inicio y un Shabbat al final, o sea, un día de reposo extra. Y me impresiona que dice que debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos estudiando. Más adelante les voy a explicar por qué, pero esta parte era muy importante que la reflexionemos y la tengamos en cuenta. ¿Cómo sabemos cuándo es Shabbat? Miren, queridos hermanos, el chiste se cuenta solo. Vean qué interesante esto. Los judaizantes quieren hacernos creer que Shabbat es a partir del viernes a las 6 de la tarde. Pero esto, queridos hermanos, y lo digo con toda la autoridad, les digo que esto es una completa estupidez. Porque miren, cuando se trata de guardar las fiestas, como por ejemplo la fiesta de la Pascua que se celebra 14 de Nisan, ahí sí, los judaizantes te celebran el 14 de Nisan según el calendario hebreo, según el calendario lunar. O si tienen que celebrar otras fiestas, lo harán de acuerdo al calendario lunar. Pero resulta, y de hecho, para contar el día, lo harán a la manera de los hebreos, a partir de las 6 de la tarde. Pero resulta que cuando quieren guardar el séptimo día, lo hacen siempre los viernes. Y esto es imposible porque precisamente no puede caer séptimo día siempre viernes, porque los hebreos tenían un calendario lunar de 360 días y nosotros tenemos un calendario solar que dura 365,25 días. Por eso es que cada 4 años nosotros agregamos un año bisiesto. Entonces, por sentido común, ni siquiera nuestro cumpleaños. Ustedes no, digamos, si tú naciste martes, no cumples años todos los martes, ¿cierto? Sino que a veces tu cumpleaños va a caer martes, otros días miércoles, otros días domingo y así. Bueno, ¿cómo puede caer el séptimo día siempre viernes? Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el mandato del reposo es para el séptimo día. Esto es muy importante entenderlo. ¿Cuándo se celebra Shabbat? El séptimo día. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo sé cuándo es séptimo día? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 40, del 1 al 2, dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, en el día 1 del mes primero, en el novilunio, harás erigir la tienda de reunión. Esto en hebreo se dice Beyom HaJodesh, HaRishon Behat HaJodesh. Aquí se está usando la palabra Jodesh, que significa novilunio, que significa mes, pero también se está hablando de la palabra Rishon, que viene de la palabra cabeza. La Biblia nos enseña que para un hebreo el mes comenzaba con el novilunio. La cabeza del mes comenzaba con el novilunio. Y el novilunio eran 2 días. Entonces, si nosotros leemos Génesis capítulo número 7, vamos a encontrar que los hebreos tenían 12 meses de 30 días. ¿Cómo funciona esto? Los 2 primeros días del novilunio son la cabeza del mes, día 1 y día 2 del mes, pero todavía no son días de la semana, porque es después del novilunio cuando se empieza a contar día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día sexto, séptimo día. Y ahí es donde habría que guardar Shabbat. No le vayan a creer a sus padrinos judaizantes que nos quieren decir que es que nosotros heredamos de los hebreos la semana de los 7 días
y que no hay una razón por la cual la semana sea de 7 días. Esto es una completa ignorancia. La semana de 7 días tiene precisamente una razón astronómica y es que de luna nueva a cuarto creciente hay 7 días, de cuarto creciente a luna llena hay 7 días, de luna llena a cuarto menguante hay otros 7 días y de cuarto menguante a otra vez luna nueva hay 7 días. Entonces, como puedes ver ahí, tenemos 4 semanas, cada una de 7 días, 28 días y 2 días de la cabeza del mes del novilunio que forman 30 días. Entonces, era la luna la que te tiene que decir cuándo es séptimo día. Y esto es lo más impresionante porque los judaizantes y los adventistas del séptimo día no guardan Shabbat. Esto es muy importante entenderlo. No guardan Shabbat porque Shabbat, séptimo día, no puede caer siempre un viernes porque simplemente por sentido común no puede calzar de esa manera el calendario lunar con el calendario solar. ¿Qué otras cosas? Bueno, hay tanto que decir respecto a esto. Para empezar, bueno, nos vamos a ir por partes. Es desilusionante que un pastor diga, lo digo con toda autoridad, y esto es una completa estupidez y cosas así, que realmente no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Miren, la elocuencia es vana, o sea, de verdad, pero bueno, ¿cómo sabemos qué es Shabbat? Vamos a empezar. Para empezar, dice él y hace una comparativa diciendo, bueno, es que los judaizantes, ¿no? De una manera, creo yo que ya es despectiva, acerca de los que queremos guardar Shabbat y acerca de los que queremos guardar los mandamientos de mi Señor, que él dice que cuando se nos antoja, ¿no? Casi casi que cuando queremos guardamos el Shabbat el viernes y que empate con el sábado, y cuando se celebran las fiestas lo hacemos en cuanto al calendario lunar, y ahí estamos mal. El que está mal es este pastor gentil, un pastor gentil. ¿Por qué? Porque mi Mesías, más bien mi Dios, mi Señor, así lo instituyó. Así lo mandó. En Levítico 23 y en Éxodo 20, en la salida de Egipto, nos encontramos con que el Señor dice, este es el primer día, este es el primer mes del año, y a partir de que empiece este mes vas a contar 10 días y vas a apartar un cordero, y después al día 14 de este mes harás el sacrificio de la Pascua, y el día 15 celebrarás una fiesta o conmemorarás con una semana completa sin levadura en tu casa, comiendo panes sin levadura, y al siguiente día es a los 7 días celebrarás otra santa convocación. Y bueno, es que el Señor así lo instituyó. Y ahora, sobre la semana, mi Señor así lo instituyó. Así instituyó que fuera la semana y así instituyó que fueran los meses. Es que decir que esto es estúpido, hermanos, casi le dice a mi Señor, casi le dice, tu palabra es eso. Y no, hermanos, de verdad, tengan temor de Dios. Tengan temor de Dios. Y más si son pastores, hermanos. Vale, esta persona sostiene que la cuenta comienza en el primer día de la semana, como el Rosh Hodesh, ¿no? Como el inicio del mes. Esto es una lógica humana que está fuera de la escritura. Lo vuelvo a decir con toda autoridad. No, lo vuelvo a decir. Esta es una lógica humana que está fuera de la escritura. ¿Por qué? El día comienza, la primera semana comienza el día 1 y termina en día 7. Y así cada Shabbat sería el 7, el 14, el 21, el 28. Pero hermanos, esto no puede ser así, porque estaríamos descuadrando tanto los años de jubileo como los años de reposo. Estaríamos haciendo un descuadre de estaciones de los años. No podemos decir que un inicio del mes comienza 2 días y se tiene que preservar 2 días el inicio de mes. No puede ser así, porque estamos descuadrando las estaciones del año. Estaremos haciendo un descuadradero de días. Ahora, el Shabbat no está relacionado con la luna, porque el calendario hebreo, el calendario de mi Señor, es tanto solar como lunar. En Génesis 1 nos vamos a encontrar que mi Señor crea estas 2 lumbreras el cuarto día de la semana. Señor dijo, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El Señor, en la cuenta de su creación de 7 días, hasta el cuarto día crea las lumbreras, o sea, la luna, el sol, las estrellas y etcétera, para la separación de estaciones de los años. Entonces, ¿cómo es posible
que digamos que el calendario y las semanas se rigen por la luna si la luna fue creada el cuarto día. Si eso fuera así, la luna debió de haber sido creada el primer día para que del primer día la cuenta de mi creador fuera del primer día de la creación de la luna hasta el séptimo día del día de reposo. Pero la luna fue creada el cuarto día, hermanos cristianos. Hasta el cuarto día fue creada la luna. La cuenta de los días comienza con la creación de la luz, no con las lumbreras. Entonces, mi Señor está separando una cuenta independiente de los 7 días o de la cuenta de los 7 días, independientemente de las lumbreras. Quiero repetirlo. Mi Señor tiene una cuenta independiente de los días con las lumbreras. Y si no me crees, vámonos a Éxodo 16. 1 y Éxodo 16, 22. Cuando el Señor da el maná, especifica a Moisés que ellos estaban a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. El día 15 del segundo mes estaban ahí. Si hacemos la cuenta de los días como fueron pasando, hasta el día 15 hace cambio hasta los versículos 10, 11 y 12. Ahí hay un cambio de día. El día 13 hay un cambio de día y vamos en el día 16. De ahí en fuera, el día 16 termina hasta el versículo 18. Y a partir del versículo 20, el versículo 20 es el único que es incierto, porque dice que ahí ellos empezaron a guardar, no es cierto, el versículo 21, que cada mañana cada uno según lo que había de comer recogían y el sol lo calentaba y se derretía. En el sexto día, dice el versículo 22, recogieron doble porción de comida. ¿Cómo es posible esto? Si se supone que ellos estaban a los 15 días del segundo mes, y aquí Moisés declara que en el sexto día recogieron doble porción. Ustedes léanlo solitos. Entonces, la cuenta de Moisés semanal es independiente a la mensual. En la mensual van en los 15 días del segundo mes, avanzan más días, pero Moisés declara que tiene una cuenta distinta, diciendo en el sexto día salieron para agarrar lo que era el maná. Y el séptimo día pasó lo que pasó, que unos salieron y el Señor los regañó y etcétera. Aquí lo importante es que aunque no me creas eso, lo que viene te va a hacer estallar la mente. Esta persona, sabiendo lo que les decía al principio de las fiestas, del Pesaj y de los panes sin levadura, me sorprende que no se dé cuenta de lo que está declarando con toda autoridad y diciendo que es una estupidez. Vamos a hacer esta cuenta. En Levítico 23 nos narra que nosotros deberemos de trabajar 6 días y vamos a reposar. Esto va a ser en el primer mes, en el versículo 4, en el mes de Abib, que es el primer mes, no es Nisan, es Abib, el día 14 va a ser Pesaj. Con esta cuenta y diciendo que el Shabbat es lunar, estamos haciendo a los discípulos pecadores. Y no solamente a los discípulos, a mi Mesías. Lo estamos presentando como pecador. En el mes 1, al siguiente día, el día 15, es el día de los panes sin levadura y tiene un Shabbat. Y el día 21 estaríamos hablando de que tenemos otro Shabbat. Muy bien. Vamos a hacer esta cuenta. Según esta persona, los días 7 de cada mes van a ser Shabbat, ¿no? Entonces estamos hablando que el día 7 es Shabbat, el día 14 es Shabbat, el día 21 es Shabbat. Muy bien. Entonces, sabiendo que mi Señor es el Cordero de Pesaj o de Pascua, mi Señor aquí... El Señor murió. Vamos a poner murió. Espero que se alcance a ver. Mi Señor murió el día 14. El día 15 es el Shabbat. De la fiesta de los panes. Me voy a poner panes, ¿vale?
Entonces, aquí yo tengo un Shabbat extra. Lo voy a marcar de un color. Sabiendo que yo tengo este día extra, para empezar, mi Señor manda a hacer compras supuestamente el día 14. Manda a sus discípulos a hacer compras. Inclusive el mismo día que iniciaba el día 14, porque recuerden que los días se comienzan de tarde a tarde. Dice Génesis 1 en toda su creación, y fue la tarde y el día un día. Entonces los días comienzan a la puesta del sol. Entonces, en la puesta del sol, cuando él está cenando, le dice a Judas: ve a hacer lo que tengas que hacer, y los discípulos creen que va a ir a hacer compras para la fiesta. Si este fuera Shabbat, Judas y mi Mesías está incitando a Judas a comprar. Y esto invalida el Shabbat. Mi Mesías entonces es un antitorá, según lo que dijo esta persona, porque el día 14 es Shabbat. Y el día 15 es un Shabbat extra, que es el Shabbat de los panes sin levadura. Si mi Señor murió aquí y tiene que estar 3 días y 3 noches en la tumba, debería de estar 1, 2 y 3 días para resucitar. Pero lo curioso es que dice Juan 21, que María fue el primer día de la semana al sepulcro. Aquí hay un problema, hermanos, ¿se están dando cuenta? Porque el primer día de la semana, en este caso, sería el día 15, porque este día es Shabbat, hermanos. Este sería el primer día de la semana. Este sería el primer día de la semana. Y el siguiente primer día de la semana, ¿cuándo caería? El día 22. Este sería el siguiente primer día de la semana, y este sería un Shabbat mezclado con primer día, perdón por mi pluma, primer día de la semana. Entonces María, yendo el primer día de la semana, o fue el día 15, pero no es posible porque es Shabbat, o si me quieren vender la falsa idea de que se tiene que recorrer al 16, entonces el día 16 termina siendo primer día de la semana, y entonces nos recorremos con los Shabbats, y entonces, hermanos, el Shabbat ya no cuadra, porque entonces ya no es día 21, ya sería aquí Shabbat día 22 y primer día de la semana 23. ¿Se entienden el disparate? Y no solamente eso, si sería el primer día de la semana el día 16, mi Mesías no está en el sepulcro 3 días. No estaría en el sepulcro 3 días. Por eso les leí lo del principio, lo de Daniel 7 y lo de Juan. Si nosotros decimos que mi Mesías no guardó la ley, estamos presentándole al mundo a una persona que es anti-Torah, anti-ley, y no el cristiano dice que el Señor vino a cumplir la ley. ¿No acaso mi Señor fue perfecto? Perfecto. Perdón, pero es que estoy con la mano agarrando mi teléfono. Santo. Y la manera de ser santo es cumpliendo la ley, cumpliendo la Torá. Tendremos justicia cuando pongamos en acción tus mandamientos, Deuteronomio 6:25. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de esto? Si decimos que el Shabbat es lunar, y una persona que conoce las fiestas, que dijo que conoce la fiesta de los panes sin levadura y el Pesaj. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Aquí me hace falta un Shabbat?
para que se cumplan los 3 días de que mi Señor estuvo en la tumba, me hace falta un día, me hace falta un Shabbat para que María pueda ir el primer día de la semana al sepulcro. O estamos hablando de este primer día de la semana, o este primer día de la semana, o este primer día de la semana, o este primer día de la semana. ¿Se dan cuenta del disparate, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Cómo el escarnecedor con su afán de ser sabio en su propia opinión, no se dan cuenta de esto? Señores, el día comienza en la tarde. El día hebreo, como mi Señor lo designó, comienza en la tarde. No es el calendario gregoriano que empieza a las 12 del día. A las 12, no. Empieza en la tarde, a la puesta del sol. Hagan sus cuentas, hermanos. No cuadra. No podemos decir que mi Señor quebrantó la ley. No podemos decir que mi Señor mandó a comprar cosas o que los discípulos estaban quebrantando la Torá, pensando que Judas iba a ir a hacer compras y que mi Mesías lo estaba incitando a ir a hacer compras el día del Shabbat, porque el día 14 era Shabbat. Él aquí cenó, él aquí tuvo su cena con sus discípulos cuando Judas metió el pan a la copa con mi Mesías. Esta misma noche él se fue a orar al Getsemaní, fue entregado y toda la noche él recibió, estuvo yendo, siendo acusado, yendo al Sanedrín, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, a la casa de Herodes toda la noche, y fue sacrificado durante la tarde, a las 2 tardes, hermanos, entre las 2 tardes fue sacrificado. Y él murió y comenzó aquí el primer día, el segundo día y el tercer día. Y María vino muy de mañana el primer día de la semana. El primer día de la semana. Sí, debió de haber sido un domingo. No coinciden las cuentas, hermanos. Si María fue luego a la resurrección queriendo saber cómo estaba mi Mesías, hermanos, aquí no cuadran las fechas. No cuadran. Porque María entonces no debió de haberse presentado un primer día de la semana. Bien pudo haber dicho el escritor de Juan que María se presentó 1, 2, 3, 4, el cuarto día de la semana. El día 4 o el día 5 de la semana, según el disparate que se les vaya a ocurrir a estas personas si quieren continuar con esta herejía. La escritura no debía de haber citado que ella estaba el primer día de la semana, porque según la cuenta, el primer día de la semana está hasta acá, o es este, según sus disparates, ¿no? Que se les vayan a ocurrir. El escritor de Juan, o Juan, no debió de haber puesto que ella se presentó el primer día de la semana, no cuadra. No cuadra, porque el primer día de la semana son 7 días posteriores. Yo espero que esto quede bien claro, hermanitos. Yo espero que esto quede bien claro. Sabiendo esto, hermanos, tengamos mucho cuidado a quien escuchamos. Leamos la Escritura. Todo nuestro estudio debe de ser para gloria y honra de nuestro Señor. No podemos andar haciendo análisis sin analizar a profundidad otras situaciones, porque caemos en esto. No podemos decirle a nuestros hermanos, por ejemplo, judíos, este tipo de aberraciones, porque por eso, perdón hermanos, pero por eso el nombre de nuestro Señor es blasfemado entre los gentiles. Porque sin saber, con tal de ser sabios y decir yo sé mucho, estamos presentando un mal análisis de la Escritura. Inclusive esta persona dice que el primer día de la semana no siempre cae en domingo. Entonces, ahí al cristianismo les quita su primer día de la semana, el domingo, al catolicismo. Acaba de hacer un estrago en el calendario completamente. Porque el cristianismo, hermanos cristianos, ustedes defienden que el Señor resucitó en domingo. Y por eso se reúnen en domingo, para conmemorar el domingo. Y esta persona les acaba de quitar el primer día de la semana y les dice, no, ustedes lo están haciendo mal porque ni siquiera cae el primer día de la semana en domingo.
Miren, seguramente más hermanos de raíces hebreas, más hermanos mesiánicos, más hermanos que estudian la Torah, que estudian la escritura y que se meten y profundizan, tal vez se encuentren más errores acerca de esto del calendario lunar y más errores en cuanto a todo lo que este hermanito dijo, pero yo les quiero decir algo. Si mi teología, si lo que yo estoy descubriendo en la escritura está derribando al Mesías como el Mesías, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque Jesucristo es el Mesías. Tengan mucho cuidado de descartar su muerte, su resurrección, su testimonio de 3 días y 3 noches. Tengan mucho cuidado de descartar aquello. Vamos a entender algo. El libro del Génesis no es un libro de ciencia. Cuando Dios entrega el Génesis, inspira a Moisés para escribir gran parte del libro del Génesis, gran parte de la Torah, no se lo estaba entregando para revelarnos principios astronómicos, principios paleontológicos, geográficos, geográficos, genéticos, nada de eso. Mucha gente quiere encontrar en el Génesis este tipo de cosas. Pero lo que no debemos olvidar es que Israel estuvo 430 años en Egipto y estuvo sumergido en la idolatría de Egipto. Y lo que realmente le importa al Dios de Israel al sacar a Israel de Egipto es a través de la Torah decodificar a Israel, depurarlo de toda esa idolatría que había absorbido en Egipto. A veces es sorprendente cómo las personas son elocuentes, hablan mucho, pero a veces yo creo que ni siquiera saben lo que están diciendo. Él dice que el libro del Génesis o la Torá no es un libro de ciencia o de geología, ¿no? De geografía o etcétera, pero a ver, es que voy a lo mismo, es que no puedes descartar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo osas decir que el libro, la Torá, no es un libro de ciencia? Si la ciencia actualmente está validando la verdad de un creador, de una mano creadora. Lo vemos en que en Génesis se establecen los días de la semana. Ahí en Génesis se establece el marco de los días, se hacen las lumbreras, el cosmos, se creó la luz. Es esto que vemos se creó, hermanitos, las ondas sonoras, la influencia de las ondas sonoras en la creación. Ahí está, en el orden de Dios. Se crearon las lumbreras, se creó la lluvia, porque antes no llovía. Ahí se creó la lluvia. Se creó el arco de luces, la reflexión de la luz sobre el agua que crea un avistamiento físico, un avistamiento de una refracción, o ¿cómo le puedo decir la palabra? Un fenómeno óptico de colores. Y esto es ciencia. Se creó Pangea, de lo que hablan los científicos. Y este movimiento de las placas tectónicas, ahí lo tenemos desde el principio. Y miren, apenas estoy empezando. El agua en el espacio está en la Torá. La lluvia que viene de afuera. El agua en el espacio, el agua en el universo, que no tiene mucho que lo acaban de descubrir. Ahora, la lluvia nueva. Tenemos un ciclo de agua que es un ciclo de que se evapora el agua que tenemos en la tierra y esta crea las nubes y desciende después, pero hay un tipo de lluvia, hay una agua que llega de afuera. Y es que esto es Torah, hermanos. Ahí está, en Deuteronomio 11, cuando dice que te daré una lluvia, la lluvia de afuera, la lluvia de los cielos, no la lluvia que está retornándose, sino de la lluvia de los cielos. Es que, hermanos, y esto ya es evidencia científica, ya es de que los cometas traen lluvia, ok. Ahora, dice que las generaciones, los genes, las generaciones, el mismo Génesis nos revela quién es Mitzraim, quién es Egipto, quién es Amalek. Nos revela quién es Amalek, hermanos, que tiene que ver con los nazis. Es que es lo que les digo. O sea, a veces decimos, ¿quiénes son los filisteos? ¿De dónde se originan los filisteos? Bueno, ahorita me acordé. Pero que un pastor diga que la Torah, el Génesis, no fue dado como un medio de ciencia, de geografía, etcétera, es porque no lo ha estudiado. Es porque no lo ha estudiado, no le ha nacido este amor para conocer toda la ciencia que revela la mano creativa, la mano creadora de un solo Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo ha encontrado. Es que de verdad, o sea, ¿cómo vamos a ignorar todo eso? Y no he empezado, hermanos. No he empezado, porque lo que les dije es poco de todas las revelaciones que tenemos
en la escritura, cuando el salmista dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, está hablando de algo físico, biológico, que los infantes provocan en el ser humano. Es que, señores, ¿cómo no pueden tener amor a la ley del Señor, a la Torá, al Pentateuco? ¿Cómo no? Cristo, cuando aparece en la tierra, él no viene a decir, vengo a anular la ley. No, Él la viene a cumplir para que la ley llegue a su final satisfactorio. Ahora, muy importante, los judaizantes también nos quieren decir que la ley, la vigencia de la ley será hasta que estén vigentes los cielos y la tierra. Y citan este pasaje. Pero permítanme, hermanos, decirles que tenemos que ser muy, pero muy minuciosos en este versículo, porque aquí en el griego no se está diciendo los cielos y la tierra. Uranois en griego. No se está diciendo los cielos y la tierra, se está diciendo el cielo y la tierra. Y esto es muy importante, porque hermanos, como no es lo mismo cielos y tierra, porque cuando ustedes encuentren la frase los cielos y la tierra, es una expresión que se usa en la Biblia para referirse a este siglo y al que viene, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla del siglo venidero, en la Biblia hay dos siglos, este siglo que Pablo lo llama malo y el siglo venidero, Isaías 66, que se nos dice, vi cielos nuevos y tierra nueva, se está refiriendo a el siglo venidero. Pero no es lo mismo cielo y tierra, eso es un hebraísmo. Y déjenme decirles que este hebraísmo nos lo enseña y nos lo deja claro el historiador judío del tiempo de Jesús, Flavio Josefo, donde nos dice él lo siguiente en Antigüedades de los Judíos, libro 3, capítulo número 6, párrafo número 4, abro comillas, dice lo siguiente Josefo. Esta proporción de las medidas del tabernáculo, permítame hacer un paréntesis, recuérdense que el tabernáculo tenía lugar santo, lugar santísimo y atrio. En ese contexto, Josefo está diciendo esto. Esta proporción de las medidas del tabernáculo resultarán ser una imitación de la organización del mundo, porque esa tercera parte que está dentro de las 4 columnas en las que no podían entrar los sacerdotes, se está refiriendo al lugar santísimo, era, por así decirlo, un cielo reservado para Dios. El espacio de 20 codos era, por así decir, mar y tierra, accesible a los hombres. Por eso esa parte estaba reservada para los sacerdotes. Miren, hermanos, la expresión cielos y tierra, cielo y tierra, vuelvo a insistir, no es lo mismo. La expresión cielo y tierra era un hebraísmo que los judíos podían entender, así como perfectamente un tico, como yo, puede entender perfectamente el significado y los diversos usos del costarriqueñismo pura vida. Otra de las afirmaciones que él dice que me parecen incorrectas es que Yeshua vino a cumplir la ley para darle un fin satisfactorio. Bueno, si esa fuera la realidad, Pablo no hubiera dicho en Romanos 3:31 que confirmamos la ley. De hecho, ni Santiago, ¿no? Nos estaría diciendo que si queremos cumplir la ley tenemos que cumplir todos los mandamientos, o sea, porque si no nos estaríamos haciendo transgresores de toda la ley si no cumplimos uno solo. Entonces no podemos decir que Yeshua, con el hecho de venir a cumplir la ley, ya con eso nos libera de cumplir la ley. O sea, para empezar, ni siquiera es liberar de cumplir la ley. Cumplir la ley, cumplir la Torah es libertad. Entonces es una contradicción, se contrapuntean, porque mi Señor en la Escritura dice que la libertad es su Torah, es su palabra, es su ley. Para eso Salmo 119, Salmos 19 y más les va a dar una... Es más, David les va a explicar qué es la ley en estos salmos. Entonces, Yeshua no vino a cumplir toda la ley, ¿vale? Toda la ley. Espérense, escúchenme, porque si decimos que Jesucristo vino a cumplir toda la ley, estaríamos pidiéndole a Jesús que también cumpla la ley de la mujer, que cumpla la ley de los agricultores, que cumpla la ley de las propiedades, etcétera. Hubiéramos tenido un Mesías todos los días, ¿no? Ahora soy agricultor para cumplir esta, ahora soy mujer para cumplir esta, ahora voy a ir a hacer bautismo para hacer esta, ahora voy a hacer... Entonces tendremos al Mesías cumpliendo, ahora voy a ser esclavo, ahora voy a ser siervo, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer... No, a ver, mi Señor vino a cumplir una ley específica, más bien leyes específicas, pero no toda la ley, ¿vale? Entonces, no podemos decir que tiene un fin, no podemos decir que la ley tiene un fin cuando el Señor dice consumado es o ya cumplí la Torah. No. De hecho, el pago de nuestra salvación no es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las maldiciones por incumplir la ley. ¿Sí me entienden? Es el acta de los decretos. Los decretos son todas esas maldiciones o consecuencias
o multas que teníamos por haber transgredido la ley. La infracción de la ley, 1 de Juan 3:4 dice que infraccionar la ley es el pecado. Entonces, por infraccionar la ley, por no cumplir la ley, por ser desobedientes, por ser pecadores, nosotros traemos un decreto sobre nosotros, una maldición sobre nosotros, un castigo, una multa. El Señor, mi Mesías, lo que viene es tomarlo y llevarse el acta de los decretos, tu culpa, y clavarla en la cruz. Eso fue lo que se llevó, tus maldiciones, tu culpa, tus multas, eso fue lo que se llevó, pero no se llevó la ley, hermanos, no se llevó la ley. La ley está vigente y es nuestra muestra o nuestra manera de cómo amar a nuestro prójimo y cómo amar a nuestro Dios, es la muestra de amor para nuestro Dios. Cielo y tierra se estaba refiriendo al templo. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo que no pasará ni una iot de la ley hasta que pase el cielo y la tierra, no se estaba refiriendo a este siglo, porque les vuelvo a repetir, para referirse a este siglo se utiliza la expresión plural cielos y tierra. Entonces, lo que Cristo nos estaba queriendo decir es que la ley mosaica llegaría a su fin cuando fuera destruido el templo. Y esto está en conformidad con lo que nos está enseñando el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos tenía claro de que eso iba a ser así. Recuerden que la epístola a los Hebreos fue escrita poco antes de que el templo fuera destruido en el año 70 por el general Tito. Y dice así la Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo, ha declarado antiguo al primero. Y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Así que, ¿saben una cosa? El chiste se cuenta solo, porque los judaizantes que se hacen llamar movimiento de raíces hebreas, resulta que nos quieren decir que ellos son un movimiento que estudia las escrituras desde el contexto judío inmediato neotestamentario. Bueno, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué tu padrino judaizante no te enseña que la expresión cielo y tierra en el siglo I para un judío era un hebraísmo que se refería al templo? ¿Por qué razón, cuando se trata de estudiar la doctrina del infierno, tu padrino judaizante no te enseña que cuando Josefo está hablando sobre los fariseos, Josefo reconoce que los fariseos creían en la existencia del alma después de morir y en la existencia del castigo eterno? Ah, pero tu padrino judaizante te va a decir que es que el infierno es un cuento católico, porque los judaizantes no enseñan raíces hebreas. Los judaizantes lo que enseñan son teorías de conspiración con la imaginación de Dan Brown cuando escribió el Código Da Vinci. Esa es la... Bueno, otra de las afirmaciones que también él hace es acerca de el cielo y la tierra, citado en Mateo 5. Bueno, para empezar, cita a Flavio Josefo como si él está dictaminando que esa es la manera de interpretar el cielo y la tierra. Pero bueno, miren, no lo voy a descartar porque en su momento yo también he usado a Flavio Josefo como una fuente histórica, una fuente de cultura hebrea, pero les puedo decir que Mesías pudo haber dicho destruyan el cielo y la tierra y lo restauraré en 3 días, ¿no? Si hablaba del templo, si hablaba del templo de su cuerpo. Pudo haberlo dicho. De hecho, dice Isaías 48 que no va a pasar nada sin que pase la palabra de Dios. Hay que entender aquí qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como tal un libro. El libro contiene la palabra de Dios, no lo estoy descartando. Escúchame bien, escúchame. Esta contiene la palabra de Dios y es inspirada por Dios, sí lo es. Pero la palabra, literalmente la palabra de Dios, son los mandamientos que le dijo a viva voz a Moisés y lo que le dijo a los profetas, porque los profetas eran enviados de Dios para hablar a su pueblo. Entonces ellos anunciaban la palabra de Dios y Moisés escribió lo que él escuchó a viva voz de la palabra de Dios. Inclusive, bueno, no descarto que los israelitas obviamente cuando recibieron el decálogo escucharon a mi Señor. Inclusive vieron las voces, ¿no? Otra ciencia, vieron las voces. Híjole, es que si estudiamos y empezamos a cuestionarnos esto de cómo que vieron las voces, pues vas a entrar a la ciencia de la escritura y entonces ya no vas a decir que la Torá o la Biblia no tiene ciencia, o que la Torá más bien, ¿no? O que el Génesis no tiene ciencia, porque sí, tiene ciencia. Pero bueno, Mateo 5, 17, 18 dice que hasta que todo se haya cumplido. Miren, la verdad es que no creo que mi Señor se haya referido a que el límite de la ley era el templo. La verdad no lo creo, porque la Torá siguió vigente posterior. De hecho, si esto lo hubieran escuchado y lo hubieran así dictaminado los apóstoles, los discípulos, pues básicamente ellos hubieran descartado completamente todo lo demás. O sea, ellos no hubieran ido a los gentiles a predicar el evangelio que contiene los mandamientos de mi Señor. Ellos no lo hubieran hecho. Entonces, inclusive versículos más posteriores al 18 y al 19
mi Señor dice, por tanto, si alguno quebranta uno de estos mandamientos, hasta el más chiquito o el más chiquito, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces está poniendo límite, o se está poniendo, está diciendo que es hasta el reino de los cielos la ley, ¿no? Y si en este caso él sabía que su ministerio iba a acabar ese año que él estaba diciendo, pues, para quienes tienen la teoría que es un año el ministerio del Señor, o 3 años, y que iba a durar su ministerio 3 años, hasta que el templo fuera destruido, hablamos del templo como su cuerpo, o del templo en el año 70, pues les digo, o sea, no hubiera dicho quien quebrante, o sea, en un lapso de tiempo de 70 años, quien quebrante nada más la línea de tiempo, no. O sea, también esta parte a lo mejor, y no está bien especificada, ¿no? Yo creo que esta frase fue mal utilizada, e inclusive me atrevería a decir que si la ley realmente no fuera cierta, en el Apocalipsis no tuviéramos los castigos, la ira de Dios, porque la ira de Dios es la consecuencia de no obedecer los mandamientos. Nunca te has cuestionado, perdón por la tos, pero nunca te has cuestionado por qué van a ser copas de ira, por qué el agua se va a amargar, por qué va a haber fuego, por qué va a haber granizo. Nunca te has preguntado eso. O sea, todo tiene un porqué. Todas las consecuencias de la ira de mi Señor tiene un porqué. Las úlceras, las plagas tienen un porqué. Y ese porqué está en la Torá, está en los mandamientos, porque son las maldiciones que tiene la ley y que van a tener una consecuencia. Entonces estaríamos hablando de que el Apocalipsis pues no tiene nada que ver si decimos que realmente mi Señor nada más se estaba refiriendo al templo, y que a partir del templo pues ya no hay ley, ¿no? O a partir del templo pues ya no hay que cumplir la ley. Entonces es lo que les digo, que es algo así como muy torcido esto que está diciendo gentil, porque no le puedo llamar hermano porque es un gentil, y él lo ha dicho, él es gentil, es un pastor gentil, un cristiano gentil. Eso no existe. El cristiano gentil no existe. Él tomó el lugar de muchas cosas, como por ejemplo, los mandamientos sacrificiales. Cristo tomó el lugar de los mandamientos sacrificiales. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los que están siendo santificados, dice Hebreos. Y Cristo también subruga. Cristo modifica leyes, las mejora. ¿Y sabes dónde está eso? En todo Mateo capítulo número 5, donde Jesús está subrogando varias leyes, como por ejemplo la ley del adulterio. Cuando Jesús dijo, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo, ya fornicó con ella en su corazón, Cristo ahí está modificando el mandamiento, lo está elevando. Eso es subrugar. También lo hizo con el divorcio, Mateo 5, del 31 al 32. También lo hizo con el tema de los juramentos, Mateo 5, del 33 al 37. También lo hizo con el tema de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, Mateo 5, del 38 al 42. Y así Cristo subrogó varias leyes. Esto sería imposible si estuviéramos bajo la vigencia de la ley mosaica. Esto solo es posible porque Jesucristo está estableciendo un nuevo pacto. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacerse, que es de carácter, porque hay que entender que el problema de los judaizantes es un tema epistemológico, de cómo construyen el conocimiento. Ellos lo construyen mal. ¿Por qué? Porque parten de una falsa premisa, y es que estamos bajo un pacto renovado. No, estamos bajo un nuevo pacto. Y la pregunta que hay que hacerse es si para el nuevo pacto los apóstoles nos piden que guardemos Shabbat. Porque la teología veterotestamentaria fue muy clara. El Shabbat era para los hijos de Israel, no para los gentiles. Bien, ahora él dice que subrogar, derogar, abrogar, etcétera, lo hizo mi Señor. Y bueno, por eso te leía Daniel 7 al principio, porque si nosotros decimos que mi Señor subrogó, derogó o abrogó alguna parte de la ley, estamos diciendo que mi Señor es el cuarto reino, es un antimesías. Yo creo que ahorita que te estoy diciendo esto, tal vez te entre en la cabeza un poquito de por qué los judíos creen que Yeshua no es el Mesías. Tú vas a poder escuchar a judíos diciendo, no, es que el Mesías abrogó la ley, no, es que el Mesías no cumplió la ley. Y no puede ser posible que el mismo cristiano, un pastor, un cristiano, vaya y venda esta misma idea. ¿Cómo es posible? Somos el pueblo del Mesías, somos sus discípulos. ¿Cómo podemos andar por la calle y en videos ahí diciendo, no, es que mi Señor, mi Mesías vino a subrogar, vino a derogar y vino a abrogar? No. Mi Señor lo que hizo, mi Señor ni modificó, ni quitó, ni hizo nada. Porque Él dijo que ni una tilde ni una jota de esta ley se va a modificar ni va a pasar. Él le dio el entendimiento eterno
del que ahora tú y yo, por medio del Espíritu Santo, tenemos. Escúchame bien, Él vino a darle el entendimiento eterno de lo que Dios quería con su pueblo, lo que Dios pretendía con su pueblo. El Mesías vino a traer esa luz, a especificar el porqué de cada mandamiento. Dice mi Señor, misericordia quiero. Dice Miqueas 6:8, me ha mostrado el Señor hacer justicia y misericordia. Hacer justicia y misericordia. Mi Señor, el propósito de la ley es hacer justicia. El propósito de la ley es tener misericordia. El propósito de la ley es el amor. El propósito de la ley es la paz. El propósito de la ley es el amor fraternal. El propósito de la ley es ser bueno. Tanto con tu siervo, como con tu esclavo, como con tu animal, como con todo el mundo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, y fuerzas. ¿Cómo, Señor? De esta manera es de mente, de esta manera es de fuerzas, de esta manera es de alma. Así nos lo va mostrando en la Torá. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor. ¿Cómo? Pues respetando su propiedad, respetando su casa, respetando su buey, respetando, si es agricultor, respetando esto. Y respeta la tierra, respeta a los animales, todos descansen un día a la semana, tengan un Shabbat. Dice este personaje que él vino a subrogar la ley del adulterio, que la vino a hacer más amplia. No él vino a hacer más amplia y a ponerle un nivel más alto, no. Lo que él vino fue a darle la especificación. ¿Por qué? Porque mis hermanos judíos en ese tiempo estaban entendiendo por la dureza de su corazón que ellos podían casarse y descasar o divorciarse en el momento que ellos quisieran. Y podían tomar y quitarse mujer en el momento que ellos quisieran. Utilizando la ley, utilizando la Torá mal. Entonces, por esa razón, mi Señor dice, a ver, el adulterio comienza desde que tú estás viendo a una mujer para codiciarla. ¿Qué hace un hombre casado viendo a una mujer con ojos de propiedad, con ojos de codicia? La codicia comienza cuando andas de fisgón, cuando andas viendo a ver qué tiene el vecino, a ver qué tiene mi hermano, a ver su mujer, a ver sus hijos. Y ahí empieza la codicia, porque andas de fisgón. El Señor, es que la ley es perfecta, es eterna, es maravillosa. Y lo que hizo el Mesías es venir y decir, no, a ver, espérense. Porque no solamente ya es cuando tú consumas, la consumación del adulterio no es cuando tú estás en el lecho con una mujer que no es tu esposa. Desde que ya la pensaste, desde que ya empiezas aquí a codiciarla, ya tienes el pecado. No se equivoquen. Mi Señor no vino a cambiar nada. Ahora dice acerca del divorcio. Era lo que les mencionaba. Mis hermanos tenían una mala interpretación, no estaban procesándolo de una manera que a mi Señor no le gustaba. Y se estaban divorciando y dejaban a sus mujeres y las cambiaban a su gusto. Por eso mi Señor viene y le da la revelación eterna, lo que verdaderamente quiere el Mesías. ¿Cómo es posible que dejen a las mujeres solas? Las mujeres en ese tiempo no trabajaban y dependían de un varón. Entonces, lo que el Señor viene es a mostrarles, a ver, no sean lineales, no sean legalistas de, esta es la línea, así y punto, y ya. No. ¿Cuál es el significado eterno? Misericordia, amor, benignidad, templanza. Ese es el significado eterno de la Torá. Eso es lo que mi Señor vino a traer. Acerca de los juramentos también. Ahora, y otra cosa, hermanos, le dijo ley del talión al ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, a ver, esto sí se los quiero explicar. No le digan a la ley del ojo por ojo y diente por diente como ley del talión. No, porque el ley del talión es más una ley de venganza que una ley de restitución o de compensación. Ahí les va. Les voy a explicar el ojo por ojo y diente por diente. El ojo por ojo y diente por diente, mi Señor lo puso como una compensación. Si tú agredes a tu vecino, si tú, no sé, vamos a ponerlo con ejemplos actuales para que se entienda la Torá actualmente. Si tú con tu carro vas y atropellas al perrito de tu vecino,
por tu irresponsabilidad, porque eres irresponsable, porque no cuidaste tu carro, y el vecino también por no cuidar a su perro, por no tenerlo en la acera. La restitución va a ser ojo por ojo y diente por diente, perrito por perrito. Tienes que compensarle a tu vecino el perrito. Así te lo pongo, es un ejemplo. O si le rompiste una maceta, cómprale otra maceta. Por eso mi Señor decía, si vas a caminar una milla, camina 2. Porque es la ley de la restitución, es la ley de la compensación, no es una ley vengativa. Y el mundo, la televisión, allá afuera, el mundo te ha vendido que es la ley del talión que viene del Código de Hammurabi. ¿Cómo es posible que estemos como pueblo de Dios hablando del Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi tiene una satisfacción vengativa. La ley del talión es una satisfacción vengativa. Inclusive el significado de talión, eso significa. Es una compensación, pero a la venganza. De hecho, el Código de Hammurabi, de eso se trataba con la ley del talión. Entonces, no podemos decirle a la ley del logo por ojo y diente por diente que es la ley del talión. Porque justamente el cristianismo, por esta ley, dice, no, por eso la ley ya no la tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a ir vengándonos? Dios permitía la venganza anteriormente. No es cierto. No es cierto, no es cierto, hermanos, porque David mismo decía que del Señor es la venganza. Mi mismo Señor lo dijo, mía es la venganza. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, hermanos? No, de verdad. Entonces, mira, hermanos, yo no voy a juzgar, perdóname, Señor, pero porque en su momento yo también lo creí, aunque tenía mis dudas y yo decía, no, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? No, tú no eres así. Y yo lo pensaba, pero miren, mi Señor, por misericordia, por su bondad, me abrió los ojos y me mostró todas estas cosas. Y tú puedes ser parte de todo esto y entiendo, y créeme que si ahorita arde en tu corazón el saber todo esto, estudia, cuestiónalo todo. Pero no le vuelvas a decir ley del talión a la ley de restitución, de restitución, a la ley de Dios, a la ley perfecta de Dios. No se lo digas. Darles 4 argumentos sólidos de por qué razón nosotros los gentiles no guardamos Shabbat. Bueno, número 1, el testimonio mosaico. Moisés fue más que claro que el Shabbat no es para todos los gentiles. El hermano dice que los gentiles no guardan Shabbat. Los gentiles no deben de guardar Shabbat. Los gentiles no. Los gentiles están ajenos a las promesas, están ajenos a las bendiciones de la Torah, porque la ley, los mandamientos de mi Señor, todo lo que encontramos de bendiciones en toda la Escritura, es solamente para un pueblo, y es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Entonces los gentiles no tienen acceso a nada de esto, hermanos, y no me malinterpretes. ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona que no es parte del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que reconoce al Dios único, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tiene los mandamientos aquí y los cumple. ¿No me crees? Apocalipsis 14 dice la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio del Mesías y cumplen los mandamientos. Apocalipsis 12, los que tienen el testimonio del Mesías y cumplen los mandamientos. Primera de Pedro 2:9, vosotros ya no sois gentiles, vosotros ahora son un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, escucha, vosotros, tú y yo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya no te digas gentil. Si tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que está en este libro, si tú crees en él, tú ya no eres un gentil. Y mi Señor agarra esta palabra y te dice, aquí está. ¿Quieres ser de mi pueblo? Sé obediente a mis mandamientos. ¿Quieres ser de mi pueblo?
Ponlos en tu frente y en tu mente, y ponlos en tu casa, en tus paredes, y habla de ellos de día y de noche y con tus hijos. Y a cada momento del día habla de ellos. Y yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y te bendeciré. Y ya no vas a ser un gentil. No eres un gentil. No lo eres, hermano cristiano. Si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y quieres andar en obediencia, quieres alabarlo y glorificarlo y decir solo tú eres Dios, mi Señor, mi rescatador, mi Salvador, da muestras de amor. La muestra de amor que mi Señor espera de ti y de mí es la obediencia a sus mandamientos. Espera que seamos santos. Usted es acercado a la ciudadanía de Israel. Usted ha sido acercado a la ciudadanía de Israel, dice Efesios 2:12, que ha sido acercado a la ciudadanía de Israel. Antes tú y yo estábamos ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, pero ahora por Jesucristo, por nuestro Mesías, hemos sido acercados al único pueblo que es el pueblo de Dios. Por eso, por esa razón, ahora ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay, todos somos conformados en un solo pueblo. Ya no te llames gentil, tú no lo eres. Que no te digan otra vez que eres un gentil, un cristiano gentil, eso no existe. No es cierto. Te voy a leer 1 Corintios 12, 1 y 2. Escucha lo que Pablo le dice a los de Corinto. Corinto, ciudad griega, griegos, escucha. No quiero hermanos, mi hermano, tú y yo hermanos, no quiero hermanos, los consideraba sus hermanos, Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales, les va a hablar de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿quiénes? ¿Quiénes eran gentiles? ¿Quiénes? Que resume aquí en tu mente, agárralo. ¿Quiénes eran gentiles? Los de Corinto. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. La frase que quiero resaltar de aquí es: sabéis que cuando erais gentiles. Pablo les está diciendo: ustedes ya no son gentiles, son mis hermanos. Ya no te llames gentil, no lo eres. Todos somos un solo pueblo. Israel, Esteban, a punto de ser apedreado, habló de la Quejilá, de la congregación que estaba en el monte Sinaí. Es Israel. Cuando Pedro dice: mas vosotros sois linaje especial, real sacerdocio, nación santa, se refiere a Éxodo 19, que el Señor le dijo a su pueblo Israel. Tú puedes ser injertado al olivo que es Israel a través del sacrificio del Mesías. No lo deseches, porque a eso vino el Mesías, a ti y a mí, a rescatarnos, a hacer y conformar un solo pueblo, Israel, velando a mis hermanos judíos para que tú y yo conociéramos esto. ¿Por qué niegas a lo que vino el Mesías? Él vino a hacerte de su pueblo, no Israel espiritual, eso no existe. Israel, un solo pueblo. No todo el de sangre es del pueblo, no todo, solamente los de la promesa. Si usted atiende el llamado, hermano, si usted entiende lo que le estoy diciendo, atienda el llamado de su pastor, que le está diciendo: ¿de qué redil te creías? ¿En qué redil andabas? Tú eres oveja.
Tú eres israelita. Eres digno de portar el nombre de la nación del Señor. No dejes que nadie te robe tu premio, viniendo y diciéndote, tú sigues siendo gentil. No lo permitas. No permitas que nadie te llame gentil, porque ya no lo eres. Vean ustedes qué interesante. Los judaizantes no se ponen de acuerdo con este pasaje. El primer giro torcido y cochino que le van a tratar de dar este pasaje es que en realidad ellos dicen, no, lo que pasa es que los están juzgando porque sí guardan Shabbat. Entonces por eso Pablo les está diciendo, no dejen que los juzguen por guardar Shabbat. ¿Saben por qué esa interpretación no es válida? Porque no tiene ningún sentido a la luz del versículo 17, cuando se dice acerca de las fiestas, acerca de los novilunios y acerca de los sábados, cuando se nos dice que son cosas, sombras de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Si el sentido de Pablo era decir que nosotros no debemos dejarnos juzgar porque estamos guardando el Shabbat, el versículo 17 no armoniza con lo que dice el versículo 16. Y otra estrategia que van a utilizar los judaizantes es sacarse de la manga el hecho de que van a decir aquí, no, es que cuando aquí Pablo dice que no se dejen juzgar por sábados, aquí la palabra que se está refiriendo es Shabbatón, y se está refiriendo no al Shabbat del séptimo día, sino a los sábados festivos. Pues a ver, señores judaizantes, se me van poniendo ustedes de acuerdo, porque les recuerdo que en Marcos capítulo 2, versículo 27, que a ustedes les encanta usarlo para decir que sí tenemos que guardar Shabbat, porque Jesucristo dijo ahí que el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿Saben ustedes que ahí cuando se dice el Shabbat fue hecho para el hombre, está usándose también la palabra griega Shabbatón? Así que, y ustedes ahí cuando dice Shabbatón, ahí Shabbatón sí es sábado, ¿verdad? A ver, entonces se ponen de acuerdo. O es Shabbatón, sábado del séptimo día, o es Shabbatón. Ahora, hablemos de Colosenses 2, 16 al 17. Para empezar, es una carta escrita para los miembros de la iglesia de Colosas y les dice Pablo a ellos, nadie te juzgue de luna nueva, días de reposo y de comida y bebida. Bueno, a ver, Pablo estaba especificando lunas nuevas, días de reposo y comida, dietas, la dieta de Levítico 11, ¿no? Miren, si Pablo es el apóstol, el evangelista de los gentiles, ¿cómo iba a ir a decirle a los de Colosas, ustedes son libres de la ley? Yo les garantizo algo, que los de Colosas no guardaban la ley, no conocían la ley, porque esta ley era de judíos, en ese tiempo los judíos. Entonces, el gentil no tiene ley, ¿vale? Ahora, si él va a la iglesia, que ellos ya están siendo parte de la iglesia, ¿cómo les va a ir a decir? No guarden lunas nuevas, no guarden Shabbat y no guarden fiestas. Pues si se supone que la iglesia no tenía ley y no tenían que guardar la ley, pues le van a decir, Pablo, pues ni lo guardamos. ¿Por qué vienes a decirme que nadie me juzgue si ni lo guardo? Porque pues nunca la ley se supone, tú nos dijiste que la ley es maldición y que la ley no la tengo que guardar. Entonces, como ¿por qué especificaría Pablo lo del Shabbat, la comida y las lunas nuevas? Es ilógico. ¿Cómo Pablo iba a ir a los gentiles diciéndoles, son libres de la ley, son libres de la ley, son libres del Shabbat, son libres de Rosh Hodeh o de lunas nuevas, son libres de comida, son libres de toda la Torá de los judíos? Los gentiles van a voltear a decirle, Pablo, ¿qué ley? ¿De qué me hablas? Sí, yo sé que los judíos guardan una ley, pero ni la conozco. Es que entiendan esa lógica. Ahora, cuando dice en el versículo 17 que todo es sombra a las cosas venideras, les voy a decir que otra cosa era sombra. El Pesaj, la Pascua, era sombra y se celebraba desde que fue instituida. Y jamás los israelitas dijeron, es que es sombra, no tenemos que festejarlo. Los panes sin levadura eran sombra, las primicias eran sombra. Y el Shabuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés, era sombra. Entonces vemos a los discípulos y a los israelitas celebrando estas fiestas, que eran sombra. Entonces, si son sombra y no tenían que festejarlas o guardarlas, como actualmente este pastor dice, que no se debe de guardar porque son sombras, entonces Israel cometió un grave error al estar guardando Pesaj o Pascua, o al estar guardando panes sin levadura, o al estar guardando Shavuot o las fiestas de las semanas, o al estar guardando primicias. Ellos cometieron un grave error. Pero les voy a decir que otras cosas son sombra y que sí deberíamos de estar festejando. Y les voy a decir algo, los israelitas no cometieron ningún error porque fue una orden de parte de Dios de guardar estas fiestas. Y entonces si Dios mandó a guardar estas fiestas, independientemente de que sean sombras, nos manda a guardarlas, faltan 3 fiestas. Falta la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y son sombra. Nadie puede venir a decirte aquí que tú no las debes de celebrar porque son sombra.
porque entonces estamos invalidando todo lo demás y estamos haciendo al Señor mentiroso. Es lo que les digo. No podemos decirle al Señor mentiroso. Guardemos la fiesta de la expiación, guardemos la fiesta de trompetas, guardemos la fiesta de los tabernáculos, porque son sombra de lo que ha de venir. Son sombra, hermanos. Hay que guardarlo. Entonces, si nosotros creemos que la sombra, por ser sombra, no hay que festejarla, pues estaríamos invalidando entonces todo lo que los discípulos guardaban, ¿no? Y no vamos a invalidar absolutamente nada, ni vamos a invalidar absolutamente nada de lo que mi Mesías, porque inclusive mi Mesías celebró las fiestas, entonces no vamos a hacer un mentiroso a mi Mesías, por el simple hecho de que es sombra. Ahora, otra cosa, cuando dice, nadie te quite tu premio, en Colosenses 2, 16, 17, dice otro versículo, porque él dice, y el otro versículo no tiene razón ni pies ni cabeza. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de su premio. Nadie os prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Escuchaste esto? Nadie te prive de tu premio. Nadie te prive de tu premio. Esto tampoco encaja si decimos que los colosas no tenían que andar guardando lunas nuevas, ni días de reposo, ni comida. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tu premio es tener día de reposo. Tu premio es celebrar las fiestas. Tal vez como no las has festejado, no entiendes por qué es un premio festejar las fiestas. Las lunas nuevas. Comer limpio. Es un premio. Nadie te prive de tu premio. Los de Colosas estaban siendo sometidos o criticados, juzgados por judíos, judaizantes, que les estaban diciendo, es que lo guardas mal, tú no debes porque tú eres gentil, tú eres un cristiano gentil, tú no deberías de guardarlo, tú eres de Colosas, tú no eres judío, y si quieres ser judío tienes que ser prosélito, tendrías que hacer todo el ritual de Moisés que nos inventamos, que lo escribimos hace como 100 años, y tienes que hacer esto, y tienes que hacerlo, y tienes que comportarte como judío, y etcétera. Y no es así. Tú eres pueblo de Dios, así como estás. Eres pueblo de Dios y tienes que obedecer los mandamientos y creer en el Mesías. Y San se acabó. Y por esa razón tienes premio. Puedes participar de todas las promesas, festividades, etcétera, todo lo que nos dejó nuestro Señor, lo cual es sombra, para que practiquemos y no nos agarre el día desprevenidos. Como a los de Tesalónica les decía Pablo y los regañaba y les decía, ay, tengo que volverles a explicar. Ustedes saben de las sazones, ustedes saben de las fiestas, ustedes saben de todo. A ustedes no los va a agarrar de imprevisto, a ustedes no les va a causar no les va a extrañar. ¿Cómo es posible que quieran que otra vez les vuelva a explicar? Entonces, por esa razón, hermanos, no podemos decir que los de Colosas no estaban guardando los mandamientos, los estaban guardando y estaban siendo juzgados y criticados por esa razón. Y por eso Pablo les dice a nadie los prive de su premio. Hablemos de Marcos 2:27. Me parece que este pastor gentil tiene una mala interpretación de este texto. Porque miren, te voy a explicar. Cuando dice mi Señor que el hombre fue hecho, el Shabbat fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del Shabbat, te voy a explicar. Adonai en su misericordia, sabiendo que el hombre iba a pecar, antes de que éste pecara, instituye el día de reposo. La institución del día de reposo es antes de la caída del hombre. Esta es una ley universal, la vemos en Génesis 2 del 1 al 3. Entonces, miren, mi Señor no necesita un descanso, no necesita un reposo. Sin embargo, Él instituye un reposo antes de la caída del hombre. ¿Y te acuerdas cuál fue el castigo del hombre? Vas a trabajar. Pero en este acto vemos la misericordia de Dios, que antes de Él decirle vas a trabajar, hay un día en especial que es instituido independientemente de todo esto
como día de reposo. Por eso mi Señor en Marcos 2:27 dice que el Shabbat fue hecho para el hombre. Porque mi Señor, desde antes de la fundación de la tierra y del mundo, sabía lo que iba a pasar. Y mi Señor es justo, es bueno, misericordioso, bondadoso. Este día del Shabbat es un regalo. Y solo aquellos que creen en el Dios creador, en el único y verdadero Dios, acceden a este reposo, a este descanso de su parte. Entonces, no podemos despreciar lo que el Señor nos dio desde antes de la fundación del mundo. No podemos descartarlo porque desde antes Él lo pensó para nosotros. Él pensó en el mundo. Él pensó en el hombre desde antes. Se enamoró del hombre, de la humanidad desde antes. Y no dio marcha atrás a su creación. Y lo hizo y dice en Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Fue de la boca, fue palabra de Dios. Nadie te prive de tu premio. Es un regalo de Dios el día Shabbat para sus hijos, para los que lo reconocen como Dios. Y el Shabbat hace una afirmación de que el Señor creó todo en 6 días y el séptimo día es de descanso. Creemos en el Dios que hizo las cosas así, en 6 días y el séptimo día de reposo. Dios, que estaban en Canaán en el tiempo que apareció Cristo y guardaban el séptimo día. Y con todo y eso, Cristo les dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y señores judaizantes, yo a ustedes nunca los oigo hablando del descanso del nuevo pacto. Nunca los oigo hablando del descanso de Jesucristo. Solo los he escuchado hablando desde el descanso del Shabbat, que no es más que una sombra de la realidad verdadera que es el mismo Cristo Jesús. Ahora menciona esta parte de que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Shabbat. Sí, es nuestro descanso, mi Señor. Pero cuando dice en la cita, es que no lee lo que sigue, ¿no? No lee lo que sigue. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes. Llevad mi yugo. Es que no lo separen. Todo lo que haya dicho mi Señor, no lo separen. Escuchen el mensaje completo. Dice que ligera es su carga. Entonces, si nosotros creemos que la carga pesada es la de la ley y la ley es una carga y nos hace, es pesado y todo esto, y nuestro reposo es el Mesías, es que el Mesías con su ley, con la Torá, te da descanso. Si tú estudias la Torá, te vas a empezar a dar cuenta, uno, de que tienes un descanso físico obligatorio, y eso es un descanso literal, físico, pero también tienes un descanso mental, de estar pensando, esto será pecado, esto no será pecado. Lo que dice mi pastor, ¿será cierto o no será cierto? Lo que dijo ese hermano, ¿será cierto o no será cierto? ¿Peco si me tatúo? ¿Peco si hago esto en mi matrimonio? Vas a hallar descanso porque vas a encontrar la verdad. Venid a mí, dice el Mesías, llevad mi yugo, ligera es mi carga y hallaréis descanso. Que no lo han entendido, por eso les digo, no separen las palabras del Mesías. Porque dice, yo no los he escuchado hablar del descanso del Mesías. Oye, de verdad, ¿cuántos videos hay del Shabbat? ¿Cuántos videos hay de obedecer la Torá, de obedecer la ley, de que la ley es delicia, de que la ley es hermosa? Hay un salmo enorme, 119, y lo citamos y lo decimos, y que la ley, y que la ley, y que la ley. ¿Cómo pueden venir a decir que no hablamos del reposo que es el Mesías? No, es que de verdad no. Hay una pregunta que hace Tenfer muy interesante que también yo tengo la duda, es si los judíos actuales, hoy los que se dicen judíos sefardíes, ashkenazí, no sé, ¿ellos siguen guardando el sábado actualmente o ya no lo hacen? No, precisamente, paradójicamente no. ¿Por qué? Porque al haber sido expulsados de Israel completamente en el año 70, bueno, en realidad ya sí, formalmente casi que todos en el 135 con la rebelión de Bar Kokhba, en el siglo II, primera mitad del siglo II de esta era, ya se quedaron sin tierra de Canaán. Entonces ya no pueden contar el tiempo como ellos lo contaban en Canaán, sino que se van a tener que ajustar al mundo de los gentiles. Entonces no les va a quedar otra cosa más que guardar el sábado. Ahora sí que es el séptimo día de la semana gregoriana. Pero si se guardara a la manera del calendario lunar,
les es imposible. Y vuelvo yo a repetir, aquí es la ironía. Para celebrar Pascua, que es 14 de Nisan, ahí sí nos fijamos en el calendario lunar. Pero para guardar el Shabbat, que es el séptimo día, curiosamente cae Ahí no les viernes importa. del calendario gregoriano. Ahí no les Y importa, ¿no? después Ahí no les importa. tienen la concha de decir que salgan de Roma. Claro. Señores judaizantes, salgan de Roma, dejen de Porque guardar el ellos viernes están, gregoriano. sí, ellos están bajo el calendario gregoriano, es verdad. En el calendario gregoriano es un papa romano, ¿no? Buenísimo, Claro. ¿no? Les das pacatazo tras pacatazo y por eso, hermano, los traes encima maldiciéndote. Pero Dios te bendice, hermano. Dios te ha bendecido y te ha dado mucha gracia, ¿verdad? Y Ahora miren, ya para terminar, dice que los judíos guardan mal los Shabbats, ¿no? Y que se perdió la cuenta de las semanas cuando tuvieron la rebelión de Bar Kokhba. Les voy a decir algo. No es posible que se haya perdido esta cuenta, porque la cuenta de las semanas, la cuenta de los 7 días semanales es muy antigua, es demasiado antigua y no hay un cambio. De hecho, los mismos babilonios llevaban una cuenta de 7 días. Se lleva la cuenta de 7 días semanales. Ahora, yo como israelita, ¿no? Es que fueron los judíos los que llegaron a Babilonia. Bueno, como judía, ¿no? Supongamos. Llego a Babilonia y yo llevo mi cuenta de los Shabbats. Cuando yo llegue a Babilonia, en la costumbre de Babilonia, si yo encuentro que Babilonia, el día que se llama, no sé, el día, vamos a ponerle, el día Marduk. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? El día Marduk cae cuando es mi día Shabbat, no hay pierde. Por el simple hecho de que por costumbre, así como actualmente yo sé que cae viernes y el viernes en la tarde comienza mi Shabbat, así el día Marduk, porque se lo estoy poniendo, ellos van a saber, es que en el día Marduk encaja, da encaje o encaja con nuestro Shabbat. Entonces ahí lo podemos guardar. Y no solamente eso, hermanos. Si nos vamos a los romanos, porque esto de la rebelión sucedió posterior a Roma. Y dice ahí que por ahí se pudo haber perdido, pero no, los romanos guardaban la semana con los nombres que actualmente inclusive tenemos, el lunes de Luna, el martes para el dios Marte, el miércoles para Mercurio, el jueves para Júpiter, el viernes para Venus, el sábado para Saturno y el domingo era el Sol Invictus, ¿no? Entonces, si los romanos llevan mis días y viven aquí conmigo, en mi tierra, en Jerusalén, y el día mi Shabbat cae en Venus por la tarde, por la costumbre de los mismos romanos, yo no voy a perder esa cuenta de días. Por esa razón, les puedo decir que no se pierde la cuenta de los días. Cambio, los romanos siguen guardando el día semanal así. Entonces, es imposible que se haya perdido. Ni siquiera los apóstoles enseñaron que porque si los apóstoles hubieran enseñado que nosotros nos reunamos el día en que resucitó Cristo, no sería el domingo, sería el primer día de la semana, ¿se entiende? Y no primer día de la semana siempre va a caer domingo. por lo que Por eso es que los explicaste del apóstoles no calendario. nos pidieron. Sí, Claro, lo por que el desfase explica, ajá. calendarios. Entonces, Shabbat, séptimo día y Shabbat son una misma cosa, ¿verdad? El séptimo día ya expliqué cómo contarlo con el novilunio y ahí era el descanso de Israel. Y sábado, a veces se traduce sábado, creo yo erróneamente, porque le dijo que el domingo no es el día primero de la semana y él lo afirma, sí, por la cuenta de los días que dices. Entonces, ¿no se está dando cuenta de que le está descuadrando toda su semana, toda su religión de domingo, del primer día de la semana y por lo cual guardan el primer día de la semana? No se está dando cuenta, o sea, me cautiva, me llama, me explota la cabeza del cinismo y me asombra. ¿Cómo pueden ser tan inocentes mis hermanos cristianos respecto a este tema que se creen todo lo que esta persona dijo y digan que está bien? O sea, vean estos comentarios, eres un crack, sabes mucho, bla, bla, bla. O sea, es que de verdad, por esa razón, esta persona con elocuencia y dice palabras en hebreo y dice que él sabe y que esto y que el otro y con toda seguridad y con toda autoridad y esto es una soberana estupidez y esto es muy tonto y esto no puede ser así y pura... Es que de verdad, bueno, hermanos cristianos que me estén llegando a ver, sépanse que la semana no puede ser una semana con el mes lunar, para empezar, porque descartamos al Mesías, descartamos su resurrección, su muerte, la promesa y el testimonio de 3 días y 3 noches. Eso es lo principal, hermanos. No podemos decir que nuestro Mesías vino a abrogar, derogar, subrogar la ley. No es así. Esto es lo que hace y evita que los judíos reconozcan a nuestro Mesías como Mesías, porque los judíos saben
que la ley no puede ser quebrantada, no puede ser subrogada, no puede ser movida de nada. No puede. Cuando nosotros vamos por el mundo diciendo, es que Jesús no cumplió el Shabbat, él no guardó Shabbat, pero a la vez decimos, pero Jesús vino a cumplir la ley para que yo no la cumpla, estamos siendo doble moral. No le estamos dando la autoridad a nuestro Mesías que tiene. Como pueblo de Dios debemos de conocer la ley y las leyes que hacen que Él sea el Mesías. Y no andar diciendo por la calle cosas banales. Cuiden a quien escuchan. Cuiden lo que leen. Se los dije. Pablo en Romanos 7 dice, hablo con los que conocen la ley. Si no conoces la ley, hermano, vas a malinterpretar a Pablo y vas a interpretarlo pensando que él está en contra de la Torá, que él está en contra de los mandamientos. Yo no te estoy invitando aquí a que vengas y te pongas un talí y un gorrito y te dejes la barba y quieras tener una costumbre hebrea, porque eso fue de lo que hablaron también. No tienes la necesidad de andar ahí como la cultura y dejándote la barba y todo eso. No, yo tampoco. Hay hermanos a los que les apasiona y les gusta y dicen, encontré esto y me apasiono, lo abrazo porque además me gusta el pueblo, porque además... ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en estudiar hebreo desde la raíz? O más bien la escritura desde la raíz hebrea. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en tocar el shofar cuando el Señor nos manda a tocar trompeta? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo. Entonces, hermanos cristianos, cuiden lo que escuchan, estudien lo que dije, busquen información, no se queden con esto. Pero otra cosa que les iba a decir es que cualquier cristiano, pastor, hermano que me esté viendo y quiera corregir alguno de los puntos que yo haya dicho en este video, estoy abierta a la plática, estoy abierta a la discusión, estoy abierta al, no debate, pero sí a una charla donde me puedan corregir, porque yo tampoco domino la verdad absoluta. Sin embargo, sí les puedo decir que estoy segura de que este hermano cometió bastantes herejías al momento de estar hablando acerca de esto. Se los repito, contra los judaizantes sí deberíamos de trabajar contra los judaizantes, sí deberíamos de hacer un video, algo en contra del judaísmo, porque tampoco está bien que queramos cumplir la ley a nuestra manera de entenderlo o con ayudas de sabios que no sabemos de dónde salieron, como con libros que no conocemos, como una Mishnah o etcétera. Entonces, esto ya es judaizar, decirle a alguien que no es pueblo de Dios por el simple hecho de que no guarda la Torá de cierta manera o no hace ciertos rituales de cierta manera que se inventaron hace 300 años o hace 500 años o porque cierto sabio, eso ya es judaizar. Pero guardar los mandamientos, que alguien te incentive a guardar los mandamientos, que alguien te incentive a creer en el Mesías y a darle veracidad al Mesías, eso no es judaizar. Y sí deberíamos de estar combatiendo el judaísmo que niega a nuestro Mesías, sí deberíamos, pero no deberíamos de estar en contra de las personas que nos están invitando y que inclusive nos están enseñando la Torá, los mandamientos. ¿Vale? Entonces, reciban una bendición de mi parte. Cualquier situación, ya saben, pueden escribirme. Estoy abierta a la plática, a la charla, y si alguien quiere corregir algo de aquí, estoy abierta a la plática. De verdad, yo también estoy aprendiendo y nunca vamos a terminar de aprender. Mi Señor quiere conocimiento. Busquemos el conocimiento del Señor, dice Oseas 6:6. Bendiciones. Mira, aquí, esta me pareció muy interesante, Fernando. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Shabbat, sábado y séptimo día? Porque sé que se usan de forma diferente, ¿verdad? Es una pregunta muy buena, porque en realidad no deberíamos traducir en la Biblia sábado, porque en realidad Shabbat, Shabbatón o Shabbat es el séptimo día, es el Shabbat. El problema es que para que nosotros entendamos, se nos pone como sábado, pero en realidad hay que comprender algo. ¿Sabes por qué? Ni siquiera los apóstoles enseñaron que porque si los apóstoles hubieran enseñado que nosotros nos reunamos el día en que resucitó Cristo, no sería el domingo, sería el primer día de la semana, ¿se entiende? Y no primer día de la semana siempre va a caer domingo. Por lo que eso es que explicaste los del apóstoles no calendario. nos pidieron. Claro, por el desfase Ajá. calendario. Entonces, Shabbat
El séptimo día y Shabbat son una misma cosa, ¿verdad? El séptimo día ya expliqué cómo contarlo con el novilunio y ahí era el descanso de Israel. Y sábado, a veces se traduce sábado, creo yo, erróneamente, porque el séptimo día de nuestra semana, de nuestro calendario gregoriano, es el sábado. Pero no es lo mismo, son conceptos que hay que aprender a entender. No siempre el séptimo día es sábado. Buenísimo, me encanta, me encanta. Hay una pregunta que